Buenos días. Hoy vamos a iniciar la clase número 3. En esta clase vamos a trabajar sobre los glúcidos, también llamados carbohidratos o hidratos de carbono. Los glúcidos o hidratos de carbono o carbohidratos pertenecen al grupo de la química orgánica. Esto es porque originalmente estos compuestos se obtenían a partir de los seres vivos. De ahí que también se agrupa a los carbohidratos dentro de lo que es la química biológica, por su origen en los seres vivos. Hoy en día esa clasificación de química orgánica es cuestionada, ya que los científicos han podido sintetizar, desarrollar estructuras moleculares similares a los compuestos que forman la química orgánica, y esos compuestos son de origen artificial, de origen sintético en el laboratorio. Ejemplo de ello, el plástico. Pero para poder hablar de los compuestos orgánicos o los compuestos biológicos, tenemos que remitirnos a analizar la estructura del átomo de carbono. Esto es porque todos los compuestos biológicos están formados por una estructura donde se halla presente átomos de carbono. Aquí tenemos la estructura del átomo de carbono según el modelo de Bohr, donde podemos ver que tiene 6 protones, puede tener 6 o más neutrones, y por lo tanto, si tiene 6 protones, como el átomo es eléctricamente neutro, va a tener 6 electrones. 2 electrones en la primera órbita y 4 electrones en la segunda órbita. Este átomo de carbono se va a ir uniendo con otros compuestos a través de enlaces covalentes. Esto quiere decir que el átomo de carbono va a compartir con el otro elemento con el que se una estos 4 electrones para formar ese compuesto de 8 electrones para llegar a cumplir lo que se ha visto y lo que ha enunciado en la teoría de Lewis o estructura de Lewis. Aquí tenemos, desde la mirada de la configuración electrónica del átomo moderno, del modelo moderno de lluvia de electrones, donde vemos que en el primer orbital se encuentran en un nivel 2 electrones. En el segundo orbital, en un nivel 2 electrones, y en otro subnivel 2 electrones. Tiene 4 electrones en su capa de valencia. La capa de valencia es la capa que va a poner en juego para unirse a otros elementos químicos. Forma 4 enlaces covalentes para adquirir la estructura del octeto o estructura de Lewis. Si tenemos que analizar cuáles son las propiedades que tiene el átomo de carbono, podemos decir que es el principal elemento que interviene en la química orgánica. Lo hayamos distribuido ampliamente en la naturaleza, aunque solo constituye
el 0,027% de la corteza terrestre, o sea, 0,09% en masa. Entonces dijimos que el átomo de carbono puede formar cadenas de carbono. Pueden formar cadenas ramificadas, pueden formar cadenas de carbono cerradas. Puede unirse a otros átomos distintos de carbono o de hidrógeno o de oxígeno o de nitrógeno o de azufre. Entonces, como habíamos dicho, el átomo de carbono posee 4 electrones en su capa más externa y para ser estable y poder llegar a los 8, formará 4 enlaces covalentes que pueden ser simples, donde comparte uno de esos electrones, dobles, donde comparten 2 electrones, o triples, donde comparten 3 electrones. Acá vemos cómo comparte un solo electrón cada átomo. Este átomo aporta este electrón y este átomo aporta este electrón. Y así se obtiene esa órbita de 8 electrones. Después tenemos aquí el enlace doble, donde cada átomo de carbono aporta a la unión 2 electrones. Este aporta estos 2 electrones y este aporta estos 2 electrones. Entonces se representa con un doble enlace. Y triple electrones cuando comparte cada uno 3 electrones. Elementos va a tener el número atómico de 6, que me está indicando la configuración electrónica, donde están 2 electrones en el primer nivel, y 4 electrones en el segundo nivel, ubicados 2 en el subnivel S y 2 en el subnivel P. El punto de ebullición es 4.830 grados centígrados y el punto de fusión 3,727 grados centígrados. La densidad es 2.26. El símbolo químico es el carbono con una letra C y la masa atómica, que es la suma de los protones y neutrones, va a dar aproximadamente 12,011. ¿Por qué esto? Porque los átomos de carbono no todos tienen 6 neutrones, pueden tener más electrones, pueden tener 7, 8 electrones, 7 u 8 neutrones. Entonces, como pueden tener 7 u 8 neutrones, la masa atómica puede variar de 12 a 13 a 14. Entonces, lo que se hace es un promedio de las distintas masas que puede tener el átomo de carbono y con eso se obtiene este número, que es el promedio de las distintas masas que puede tener el átomo de carbono. La masa cambia del átomo de carbono por la cantidad de neutrones. La existencia, por ejemplo, del carbono 14 en cuanto a concentración me está indicando en una pieza que yo esté analizando, me permite conocer
de acuerdo a la concentración, la cantidad de carbono 14 que haya en esa pieza, la antigüedad de esa pieza. Acá tenemos lo que yo les decía, que tenemos distintos carbonos, carbono 12, carbono 13 y carbono 14, donde lo que cambia es la cantidad de neutrones. A estos átomos que tienen igual número de protones, igual número de electrones, pero distintos números de neutrones, se los llama isótopos. Por lo tanto, el carbono es un elemento químico de número atómico 6, del símbolo C, es sólido a temperatura ambiente. Dependiendo de las condiciones de formación, pueden encontrarse en la naturaleza en distintas formas, de carbono amorfo y cristalino en forma de grafito o diamante, respectivamente. Como habíamos dicho, es el pilar básico de la química orgánica, ya que los compuestos orgánicos tienen como esqueleto la presencia de átomos de carbono. Se conocen cerca de 16 millones de compuestos de carbono, aumentando este número en unos 500.000 compuestos por año, y forma parte de todos los seres vivos conocidos. El átomo de carbono se combina con metales y metaloides, originando diversos compuestos sólidos, líquidos y gaseosos. Al combinarse con metales, forma hidruros. Al combinarse con el hidrógeno, forma diferentes compuestos llamados hidrocarburos. Al combinarse con el azufre, forma un líquido de olor a col podrido, a coliflor, muy usado como disolvente. El sulfuro de carbono con el cloro forma un líquido de gran poder disolvente. El cloruro de carbono. Es combustible, se combina con el oxígeno con desprendimiento de luz y calor, por lo que se emplea como fuente artificial de calor. El estado del carbono en su forma natural es sólido, no es magnético. El carbono es un elemento químico de aspecto negro, incoloro, negro en el caso del grafito, incoloro en el caso del diamante, y pertenece al grupo de los no metales. El número atómico del carbono es 6. Si vamos al punto de fusión del carbono, es grados Kelvin de 273,15 grados Celsius o grados centígrados, y el punto de ebullición del carbono es de grados Kelvin o de menos 273,15 grados Celsius o grados centígrados. Propiedades físicas. Son compuestos de baja polaridad. Son muy similares en sus propiedades físicas a los alcanos y alquenos. Alcanos son átomos de carbono que se unen por un simple enlace, y alquenos son átomos, son estructuras de carbono donde se comparten dos electrones, o sea que están unidos por un doble enlace. Son menos densos que el agua e insolubles en ella. Se solubilizan en sustancias de baja polaridad como el tetracloruro de carbono, el éter o el benceno. El nombre químico surge en el siglo XVIII. En esa época se creía que los compuestos de carbono, llamados compuestos orgánicos, solo se podían sintetizar por los organismos vivos, por vegetales y animales, y además que tenían una cierta fuerza vital asociada al proceso de la vida.
Bien, visto esta introducción sobre el átomo de carbono, ahora vamos a focalizar la mirada sobre los carbohidratos. Los carbohidratos, también glúcidos, hidratos de carbono o también vulgarmente llamados azúcares, son compuestos químicos que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción similar a la del agua. O sea que podríamos decir que la fórmula básica es carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Por eso el nombre de hidratos de carbono, porque la proporción entre átomos de hidrógeno y de oxígeno es similar a la del agua. Dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Acá tenemos la estructura básica de un carbohidrato, donde podemos ver aquí este extremo aldehído, donde podemos ver tres átomos de carbono, un átomo de carbono, el átomo del extremo, unido a un oxígeno por doble enlace y unido a un hidrógeno. Acá tenemos entonces un gliceraldehído, o también se lo llama, como tiene el grupo aldehído, aldo triosa. ¿Por qué? Porque tiene tres átomos de carbono. Esto es un monosacárido formado por tres átomos de carbono, forman su esqueleto, de ahí triosa. Osa es para indicar que es un monosacárido, y aldo porque tiene un grupo aldehído, que es este, carbono unido al oxígeno por un doble enlace y unido a un hidrógeno por un simple enlace. En cambio acá, fíjense que el carbono es un carbono del medio, donde solamente está unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace, unido a otro carbono y unido a otro carbono. En este caso, el grupo funcional no es aldehído, sino es cetona. Entonces, esto es una cetotriosa. Los carbonos se los va a ir identificando desde el grupo funcional, en este caso carbono 1, y con los números siguientes para ir ubicando a dónde se encuentran los distintos grupos. Acá tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Esto es una exosa. ¿Por qué? Porque tiene 6 átomos de carbono. Osa porque es un monosacárido y podríamos decir que es una aldoexosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo aldehído. Entonces, aldoexosa. ¿Cómo se originan los hidratos de carbono en el planeta Tierra? A partir de los organismos vegetales, las plantas, las cuales van a incorporar dióxido de carbono, van a liberar oxígeno en este proceso. Ese dióxido de carbono más la luz solar que va a producir energía lumínica, más agua, van a permitirle a las células vegetales de producir
por el proceso de fotosíntesis, la transformación de estas moléculas de dióxido de carbono, de estas moléculas de agua, que son ambas sustancias inorgánicas, en un hidrato de carbono. Fíjense que aquí vamos viendo cómo entonces el dióxido de carbono y el agua van a ir permitiendo establecer los elementos que van a ir constituyendo a el carbohidrato. Pero para que estas reacciones ocurran se necesita de la energía lumínica. Por eso al proceso de síntesis de carbohidratos a partir de la energía lumínica se lo llama fotosíntesis. Esto ocurre en las células vegetales en unas estructuras que se llaman cloroplastos, que los vamos a encontrar en las células vegetales. Los carbohidratos nosotros los podemos clasificar en monosacáridos y dentro de esos monosacáridos encontrar la glucosa, la fructosa, la galactosa. En disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos, por ejemplo la lactosa o la sacarosa, y la unión de mucha cantidad de monosacáridos van a formar cadenas, algunas de ellas ramificadas, y van a recibir el nombre de polisacáridos. Dentro de esos tenemos como ejemplo el glucógeno y el almidón. El almidón es de origen vegetal, el glucógeno es de origen animal. Entonces, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Entonces, los monosacáridos, recordemos que el grupo funcional puede encontrarse en los extremos, el grupo aldehído, o en las partes medias de la molécula, el grupo cetona. Entonces los monosacáridos podemos tener aldosas o cetosas, aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldohexosa. 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos. Cetotriosa, cetotetrosas, cetopentosas, cetohexosas. Los oligosacáridos podemos tener los disacáridos, que ya los vimos, y podemos encontrar cadenas de 3, de 4, de 5, hasta de 10 monosacáridos, y entonces se los llama trisacáridos a decasacáridos. Y los polisacáridos, como vimos anteriormente, que son cadenas de gran cantidad de monosacáridos unidos. Acá este cuadro tenemos para poder observar los monosacáridos como la glucosa, la fructosa, la lebulosa, la galactosa, que las encontramos en la miel, en las frutas, en las bebidas, en los productos azucarados, en la leche. Los disacáridos como la sacarosa, que es el azúcar de caña, el azúcar de mesa, la maltosa y la lactosa que la encontramos en la leche. Entonces, azúcares, mermeladas, productos azucarados, cerveza de cebada, la maltosa, la leche, la lactosa. ¿Para qué sirven? Azúcar rápidamente disponible para que la célula pueda producir energía. Por lo tanto, la función de los monosacáridos es la de proveer
de energía rápidamente a las células. Por eso se dice que los monosacáridos son la fuente primaria de energía para las células. Los disacáridos es la forma en que se transporta la energía, al igual que los oligosacáridos, maltotriosa, maltotetrosa, maltopentosa, las dextrinas. Las podemos encontrar en bebidas enérgicas para deportistas. Acción a largo plazo, liberación lenta, no producen fluctuaciones en los niveles de energía, porque básicamente sirven para el transporte. Y los polisacáridos, como el almidón, la celulosa, las féculas, el glucógeno, los podemos encontrar en las papas, en los copos de cereales, en las pastas, en los panes, en las legumbres, en el hígado, fundamentalmente el glucógeno, sirven como fuente de reserva de energía. Y en el caso de la celulosa, como fuente de estructura para los vegetales, ya que las paredes de las células vegetales están constituidas por celulosa y sirven para darle estructura a los vegetales. El resto, el almidón, las féculas y el glucógeno, son fuente de reserva de energía. Entonces acá tenemos monosacáridos como la glucosa y la fructosa, que son, esta es una aldohexosa y esta es una cetohexosa, o sea que están formados por 6 átomos de carbono, cada uno de ellos, nada más que la glucosa tiene el grupo aldehído y la fructosa tiene grupo cetona. El disacárido, acá tenemos la unión de dos moléculas de glucosa, o la sacarosa, que es la unión de la glucosa y la fructosa. Y el polisacárido, el almidón, donde podemos ver todas moléculas de glucosa que se hallan formando cadenas ramificadas. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la clasificación de los carbohidratos, vamos a decir que hay una clasificación por la posición del grupo carboxilo, que es las aldosas o las cetosas, por el número de átomos de carbono, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, por la cantidad de unidades de disacáridos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Acá podemos ver entonces a la glucosa, acá a la fructosa, donde vemos que ambos son de 6 átomos de carbono, pero la diferencia está en el grupo funcional. En este caso tenemos una pentosa, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, acá hay 5. En cambio estos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, que forman la fructosa. Acá tenemos la fórmula, la ecuación en realidad, de la fotosíntesis, donde 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, más energía solar, van a formar
una molécula de glucosa. Fíjense acá que la molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, es una hexosa. Tiene 6 oxígenos, pero como es un hidrato de carbono, la relación entre oxígeno e hidrógeno es de 1 a 2, por lo tanto, si hay 6 oxígenos, tiene que haber el doble de hidrógeno. Entonces, una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Este oxígeno es el que se libera hacia la atmósfera. O sea que los vegetales, a través del proceso de fotosíntesis, consumen dióxido de carbono y liberan oxígeno. Ojo, también los vegetales respiran, por lo tanto, parte de este oxígeno que liberan lo van a utilizar en el proceso de respiración. Y a través de la respiración liberan dióxido de carbono. Parte de ese dióxido de carbono que liberan lo van a usar para formar glucosa. Acá tenemos entonces las propiedades de la glucosa, que es un sólido cristalino, inodoro, menos dulce que la sacarosa. La sacarosa, recuerden que es la unión de la glucosa más la fructosa. Es soluble en agua. Si nosotros ponemos glucosa, rápidamente, como es una molécula polar, en las estructuras moleculares de la sustancia glucosa, va a hacer que la glucosa se disuelva rápidamente en el agua y funde a 86 grados centígrados. Recuerden siempre que la glucosa tiene esa capacidad de diluirse en el agua porque tanto la sustancia agua como la sustancia glucosa están formadas por moléculas que son polares. Entonces el extremo negativo de una molécula se vincula con el extremo positivo de la otra molécula. Cuando un monosacárido se une con otro monosacárido, se produce un enlace glucosídico. El enlace glucosídico es la unión de un monosacárido con otro monosacárido. Cuando se establece un enlace glucosídico, se libera agua, se liberan moléculas de agua o se forman moléculas de agua. A estas reacciones químicas, donde al unirse dos monosacáridos para formar un enlace glucosídico, liberan agua, se las llama reacciones de condensación. Por lo tanto, si yo quiero romper ahora el enlace glucosídico, para poder romper ese enlace glucosídico hay que volverle a proveer de agua. Los enlaces que se rompen ante la presencia de moléculas de agua se los denomina hidrólisis. O sea que para separar dos monosacáridos tengo que producir una hidrólisis. Cuando se produce la hidrólisis de un disacárido, por ejemplo de la maltosa, por acción de una enzima que se llama maltasa, voy a obtener la separación de las moléculas de glucosa que forman la maltosa. Entonces voy a tener como producto final dos moléculas de glucosa separadas. Si ahora hago la hidrólisis de la lactosa,
por acción de una enzima que se llama lactasa, voy a separar los monosacáridos y voy a obtener entonces galactosa por un lado y glucosa por el otro. Y si ahora hago la hidrólisis de la sacarosa por una enzima llamada invertasa o sacarasa, voy a obtener separado glucosa y fructosa. Acá tenemos entonces los polisacáridos, donde podemos ver cada uno de los monosacáridos unidos por distintos enlaces, formando cadenas, y algunas de esas cadenas se van ramificando. Los polisacáridos son macromoléculas, son macromoléculas porque es la asociación de muchas moléculas, en este caso de muchos monosacáridos. Por lo tanto, tienen un alto peso molecular. Piensen que el peso molecular está establecido por la sumatoria de los pesos atómicos. Si estamos diciendo que cada molécula, por ejemplo, de glucosa, tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, tengo que a la masa atómica de cada uno de esos átomos multiplicarlo por la cantidad de átomos. Y a su vez, eso es de una sola molécula. Pero si yo tengo 100 moléculas, a ese peso de esa molécula lo tengo que multiplicar por 100. Entonces son estructuras de alto peso molecular. Y recuerden que los monosacáridos se unen a través de enlaces glucosídicos. Acá tenemos el enlace glucosídico, que se llama alfa porque el grupo funcional del carbono 1 se une con el grupo que está en el carbono 4. Entonces, ¿qué importancia tienen los polisacáridos? Almacenan energía, tanto en plantas como en animales. Esa energía almacenada luego se va a transformar en fuentes de energía. Para que se transformen en fuentes de energía, esas macromoléculas, que son los polisacáridos, tienen que sufrir hidrólisis. Por hidrólisis se van rompiendo los enlaces glucosídicos y van quedando los monosacáridos libres, y esos monosacáridos libres van a servir para darle energía a las células. Hay otro grupo de polisacáridos, como por ejemplo la quitina o en el caso de la celulosa, que tienen función de estructura. La quitina en los animales, la celulosa en los vegetales. Lubrican articulaciones del cuerpo cuando vamos a ver que hay determinados polisacáridos que están formados no solamente por moléculas de monosacáridos, sino también asociados a otras moléculas, a otras estructuras moleculares. A esos polisacáridos especiales, una de las funciones es la de lubricar las articulaciones del cuerpo. También esos polisacáridos especiales sirven para la formación de anticuerpos o para formar la pared bacteriana. Entonces, repasando, los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Podemos tener pentosas, que son monosacáridos formados por 5 átomos de carbono, su estructura, o hexosas,
donde están formados por 6 átomos de carbono. Dentro de las pentosas tenemos la silosa, la arabinosa, la ribosa. Vamos a ver que la ribosa es una estructura importante en el ARN, y también tenemos como pentosa la desoxirribosa, muy importante en la estructura del ADN. Dentro de las hexosas tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa. Y dentro de los disacáridos, la sacarosa, la lactosa, la maltosa, con estos monosacáridos que van a ir uniéndose para formar estos disacáridos. Y los polisacáridos tenemos los homopolisacáridos, donde están constituidos solamente por estructuras, por monosacáridos, y entonces tenemos las pentosanas y las hexosanas. Dentro de las pentosanas, las arabanas y las silanas, y dentro de las hexosanas, el almidón, el glucógeno, la celulosa o las fructosanas. Y dentro de los heteropolisacáridos, que son aquellos que están unidos a monosacáridos más otros tipos de moléculas, tenemos las hemicelulosas, las pectinas, los polisacáridos azufrados o los polisacáridos aminados. O sea, estos nombres ya nos están dando referencia a que además de estar formado por monosacáridos, están en su estructura presente otros tipos de moléculas. Los homopolisacáridos entonces los monómeros son iguales. Los de glucosa tenemos el almidón, el glucógeno, reserva de energía, o la celulosa como fibras de la pared celular. Todos estos están formados por unión de cientos de moléculas de glucosa. Y los que están formados por N-acetilglicosamina, tenemos la quitina, que forma el exoesqueleto de los artrópodos. Entre los heteropolisacáridos incluyen 2 o más tipos diferentes de monosacáridos. Y tenemos, por ejemplo, los proteoglicanos de la matriz extracelular. Entonces tenemos homopolisacáridos, un solo tipo de monosacáridos, de reserva el almidón, el glucógeno, el dextrano, la inulina, dentro de los estructurales la celulosa, la lignina, la quitina. Dentro de los heteropolisacáridos, que están formados por 2 o más tipos de monosacáridos, tenemos los no nitrogenados, el agar, las hemicelulosas, las pectinas, la goma arábiga. Agar es una sustancia que se utiliza mucho para los cultivos de microorganismos en el laboratorio. Cuando yo quiero hacer cultivos de microorganismos, utilizo un medio agar. Y dentro de los nitrogenados, las glicosaminoglucanos. El glucógeno es el principal polisacárido de reserva de las células animales. ¿Dónde lo vamos a encontrar el glucógeno? En el hígado y en los músculos estriados. Están formados por largas cadenas de maltosas unidas mediante enlace alfa-1,4. Recuerden que alfa-1,4, 1 es el carbono 1 que se une con el carbono 4 de la otra estructura. Y que presenta ramificaciones, cada 8 a 12 unidades mediante enlaces alfa-1,6. O sea que la ramificación es porque se une el carbono 1 con el carbono 6 del otro monosacárido. El dextrano es un polisacárido complejo y ramificado formado por numerosas moléculas de glucosa y es usado como antitrombótico, o sea, reduce la viscosidad de la sangre. De esta manera evita que se formen coágulos
esos coágulos se denominan trombos. Por eso es un antitrombótico, evita la formación de coágulos dentro de la sangre. El estrano se sintetiza a partir de la sacarosa por ciertas bacterias ácido-lácticas, de las cuales las más conocidas son la leuconostoc o los mesenteroides o el Streptococcus mutans. Los heteropolisacáridos contienen en su estructura dos o más diferentes tipos de monosacáridos. Generalmente proporcionan soporte extracelular a muy diferentes organismos. También junto a las proteínas fibrosas como el colágeno lo podemos encontrar, junto con la elastina, la fibronectina, la laminina y otras. La matriz extracelular, o sea, todo el líquido que rodea a las células, van a ver presente heteropolisacáridos. Y la función que van a tener acá es mantener unida a las células individuales en los tejidos. También le va a dar protección, le va a ayudar a dar la forma a la célula, le va a servir de soporte. Se encuentran en los tejidos conectivos formando la sustancia amorfa fundamental de la matriz extracelular y cumpliendo varias funciones como por ejemplo la de atraer y retener agua e iones con carga positiva. Generalmente forman una especie de gel que facilitan todos los procesos biológicos. Mucopolisacáridos de origen animal, de variada composición, y se suelen asociar a proteínas para formar productos viscosos. Los podemos encontrar dentro de la sustancia intercelular también, o como lubricantes. El ácido hialurónico en tejidos conectivos y en articulaciones. La heparina, que por ejemplo inhibe la coagulación de la sangre y se halla en la sustancia intercelular del hígado y de los pulmones y en las paredes de las arterias. Acá tenemos entonces un esquema donde sintetiza la estructura de los heteropolisacáridos, donde los podemos encontrar, en cuál es su origen y bajo las distintas formas en que los podemos hallar dentro de los seres vivos. Acá tenemos el almidón y la celulosa. Fíjense que la diferencia está en el tipo de enlace glucosídico donde se halla. ¿Ven? En el caso del almidón, el enlace se halla aquí, y en el caso de la celulosa, el enlace se halla aquí. Esa diferencia en cuanto al enlace hace que este compuesto sea diferente a este compuesto. Este, recuerden que sirve como reserva de energía y este como estructura. Tiene una función estructural. Acá tenemos el almidón, cómo se va formando a partir de la amilosa, que es una estructura de monosacáridos, y a esa amilosa se le van uniendo la amilopectina y va a ir formando el almidón. Acá tenemos la estructura del glucógeno y acá tenemos la estructura de la celulosa. Fíjense que hacen que sean diferentes los compuestos
según el tipo de enlace que van a establecer. Todos tienen moléculas de glucosa, pero se hallan unidas de manera diferente y por lo tanto forman estructuras diferentes, y eso hace que las sustancias también tengan propiedades diferentes. Muchas gracias. Espero que este pantallazo les haya servido para incursionar en el tema de carbohidratos. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase. Que tengan ustedes un muy buen día.